Bueno, por acá estamos. Espero que estén todos bien. Quiero trabajar y quiero compartir con ustedes un tema que está muy interesante. Considero que es de gran utilidad, ¿sí? A nivel personal, sobre todo, para crecer cada vez un poquito más. Me encantan estos temas y bueno, estuve buscando, armé acá ejercicios para trabajar el tema de las sombras y el espejo en nuestra vida. ¿Qué significa las sombras y el espejo en nuestra vida? Bueno, tenemos que partir y de la base de adquirir determinados conocimientos, como saber qué es el ego en primer lugar, y el ego es la parte consciente, la parte que nosotros sabemos que somos. Por ejemplo, cuando decimos, soy una persona trabajadora, soy una persona agradable, soy una persona con valores, soy agresiva, soy egoísta, soy yoísta. Bueno, eso es la parte consciente cuando hablamos y eso es lo que maneja nuestro ego. Después hay otra parte que es lo que denominamos sombra, y la sombra es la parte del inconsciente. Es esa parte que lo tenemos oculto, pero existe. Entonces, no podemos dejar, ¿sí?, de sostener que existe esa situación dentro nuestro y que se ve o aparece en nuestras sombras y espejos. Entonces, cuando hablamos de sombras y espejos es porque es algo que está dentro mío en forma personal, y el espejo es porque es el otro el que me lo manifiesta. Por lo tanto, tenemos que considerar que es súper importante los vínculos, ¿sí? ¿Cómo nos vinculamos? Porque cuando nosotros estamos en relaciones, no significa, cuando hablamos de relaciones, son las relaciones de pareja, no, son relaciones vinculares, relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones con mis hijos, relaciones con mis amigos, relaciones con el del supermercado. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Entonces, cuando hay alguien que nos incomoda en algo, es porque nos está haciendo ver algo nuestro. Entonces, es muy importante poder trabajar esa parte y cada vez, o sea, es difícil. O sea, esto uno lo habla como que fuese facilísimo. No, no es fácil. Es un trabajo que puede llevar toda la vida, pero hay que intentar hacerlo, porque eso nos lleva a un crecimiento personal. Entonces acá puse algunos ejemplos que está muy interesante verlos, y por ejemplo, cuando el tema de la agresividad. Bueno, ¿cómo manifestamos el tema de la agresividad? Bueno, una forma es cuando en nosotros mismos, ¿sí?, ante situaciones que nos generan estrés o desafíos, nos ponemos violentos, nos ponemos de mal humor, nos ponemos agresivos, intolerantes, me molesta, me incomoda, empiezo a gritar, o sea, me pongo nervioso, respondo ante la defensiva. Bueno, esa agresividad es mi sombra, una sombra mía, interna, ¿sí? Un aspecto de mí que me genera un conflicto interno. Entonces, ante situaciones que yo sé que de estrés o desafíos reacciono en forma violenta, es algo que tengo que trabajar, es algo que tengo que darme cuenta que de alguna forma tengo que gestionar en forma más saludable, que cada vez que se me presentan situaciones de este estilo, las tengo que ir manejándolas, las tengo que empezar a suavizar. ¿Por qué? Porque me ponen mal, me ponen agresiva, me ponen loquita. Entonces, yo tengo que buscar esa vuelta para abordar el tema. Otra forma que se puede manifestar la agresividad, bueno, es en el espejo interpersonal, ¿verdad? Estoy en mi trabajo y veo que hay una persona, ¿sí?, que está relacionándose con otro individuo dentro de mi trabajo y le habla en forma violenta, en forma agresiva, y lo observo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Observo que esa misma actitud yo también la tengo muchas veces. Entonces, pa, qué mal es.
¿Cómo lo trata? ¿Qué manera despectiva? ¿Por qué le habla de esa manera? ¿Por qué está tan agresivo? Entonces empiezo a ver o a observar cómo genero yo esa misma situación cuando le hablo a otro en forma violenta o agresiva. Entonces, es un espejo que hay algo en mí que activa eso, que activa que yo me pongo agresivo. Entonces, es como que, ¿cómo me veo yo cuando estoy ante esa situación, cuando reacciono en forma violenta? ¿Cómo lo ve el entorno? ¿Cómo genera esa situación de incomodidad? ¿Sí? Entonces, ese es el espejo interpersonal. Por lo tanto, los vínculos son los que nos hacen, es el mejor efecto para poder trabajar la parte del espejo. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Porque no siempre son ejemplos en la vida que tienen que ser negativos, vamos a decir. La agresividad la consideramos como que es algo agresiva. Por ejemplo, mira, eh, esta persona tiene buena comunicación, entonces me puede generarse una sombra en mí misma o a través de verlo en otro. El a través de verlo en otro es el efecto interpersonal. ¿Qué es lo que genera? Bueno, mirá, qué bien que se comunica esta persona. Mirá qué clara, precisa y concisa es al hablar, que se le entiende en forma, o sea, habla por sí sola, ¿verdad? A veces admiramos a alguien en el cual vemos que refleje ese tipo de comunicación. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Ese espejo hace ver en mí que tal vez yo pueda fluir de esa forma. Si yo empiezo a aplicar y ser más concisa y más clara en la comunicación, puedo llegar a generar ese efecto. Por lo tanto, ese espejo que yo veo en forma exterior puede repercutir en forma positiva para mí. Si fuese como sombra personal, ¿sí? Puede suceder de que como por ejemplo yo ahora, ¿sí? Estoy hablando con ustedes, le comunico, considero que estoy siendo clara, ¿sí? Y concisa al darle los ejemplos, porque a mí cuando yo explico, ¿sí? O enseño, me gusta ser clara. ¿Por qué? Porque es, me pongo en el lugar del otro y pienso que necesita tener esa información clara y concisa como la vida real, como la vida cotidiana. Pero ¿qué puede generar? ¿Sí? Esa situación que me convenza de que yo soy clara, que soy buena, porque las personas también vienen y te comentan, che, qué bien que hablas, qué forma de dirigirte o de explicar. ¿Qué me puede generar a mí? Me puede generar una sombra de arrogancia o superioridad. Entonces, yo, si me pongo en esa postura de que yo hablo de esta manera y enseño mejor que otros, o a través de lo que te enseño estoy por encima tuyo, no funciona. Porque, ¿qué pasa? No estoy en relación de igualdad, estoy en una relación de superioridad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy por encima del otro. Y ninguna relación en la cual las relaciones son de a dos, ¿sí? Entonces, en la medida de que uno esté en un nivel superior al otro, en la medida de comunicarse, no funciona. ¿Por qué? Porque estás como, vamos a decir, despreciando a la otra parte. Y no funciona de esa manera. Entonces no hay una igualdad de situación. ¿Cuándo se ve eso? Bueno, cuando vieron que muchas veces sucede que uno habla con la otra persona, estamos en la misma sintonía, en realidad, o sea, podemos hablar y entendernos o comprender la misma situación. Bueno, pero hay otras veces que no. Entonces, si yo me coloco en una situación de superioridad o arrogancia, es negativo. ¿Para qué? Para el vínculo, para la forma de relacionarme. Entonces, hay que trabajar eso. Por lo tanto, podés ser buena comunicadora o puedo ser buena comunicadora, pero no ponerme en una situación de superioridad o arrogancia porque sé comunicarme. Está muy interesante. A mí me encantan estos temas. Bueno, otro ejemplo, el ser muy crítico, ¿sí? Cuando una persona es muy crítica, lo podemos ver como algo personal o como el espejo.
Entonces, ¿qué pasa? Si en el otro vemos que hay una relación y el otro critica y critica y critica, llega un momento, viste, que vos decís, pa, qué chocante, qué manera de criticar esa persona. ¿No se ve sus propios defectos? ¿Cómo hace sentir al otro? Y vos ves que al otro está sumiso, calladito, no dice nada, no quiere hablar, ¿sí? ¿Por qué no quiere hablar? Porque tiene miedo de que donde llegue a hablar le va a dar como un caño. No lo va a permitir. Entonces, ¿qué genera? Genera en esa relación, vos lo ves desde afuera y vos decís, pa, pero el otro no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque el otro critica tanto que lo limita, o sea, lo oprime, ¿verdad? No le da la libertad de expresión. Está muy bueno observar eso. Entonces, cuando tú lo ves desde afuera en una relación interpersonal que le vamos a llamar el espejo, en este caso, entonces está bueno poder ver. Vamos desde el punto de vista de la sombra. Yo soy crítica, entonces vivo criticando. ¿Eso qué indica? ¿Sí? Que no tengo empatía ni comprensión. ¿Sí? Vivo juzgando o menospreciando a otro en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué afecta? Yo siento que a mí no me afecta, ¿por qué? Porque lo tengo interiormente, pero sí está afectando continuamente el bienestar emocional. Entonces, ¿qué generé? ¿Qué genero? Genero sentimientos de negatividad, ¿sí? De que no hay a una alineación en la comunicación, ¿sí? O sea, en la manera que yo criticando, criticando y criticando, bueno, la charla que estoy teniendo no fluye. ¿Por qué? Porque el otro se encuentra inhibido. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si lo ves desde el punto de vista de afuera o lo vivís vos, lo estás haciendo vos, estás generando la misma situación. En este tema es muy interesante, ¿no? O sea, sobre todo la parte de la crítica. Y el último ejemplo que puse, que también está muy bueno, es el ser egoísta, ¿sí? ¿Qué genera el ser egoísta, no? Entonces, en mí mismo, si yo soy egoísta, entonces pienso solamente en mí, soy yoísta. Al ser yo y yo, me olvido del otro. Entonces yo quiero hacer algo, bueno, yo quiero ir a caminar, pero no me importa lo que vos quieras, yo quiero ir a caminar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La otra persona, ¿sí? Responde y la otra persona va, pero va a llegar un momento en que esa otra persona no quiere ir a caminar. Entonces, se va a sentir incómodo, va a estar molesto porque la otra persona no comparte algo más que le guste al otro. Entonces va a haber un conflicto, en algún momento se va a generar ese conflicto. Por eso son las sombras muy importantes, porque esa parte de las sombras que uno trae consigo, hay que trabajarla, porque tarde o temprano se manifiestan a través de un enojo, a través de una rabia, a través de una enfermedad, ¿sí? De un síntoma, ¿bien? Bueno, y la otra forma de verlo es a través del exterior, vamos a decir. Hay en una relación y vos ves, pa, pero está todo bárbaro, es una relación, es entre ellos, ¿no? Pero en definitiva vos ves que siempre él hace lo que ella quiere, o viceversa, ¿verdad? Entonces, vos ves que sí, bueno, está, y si no le decís nada, llega un momento que actúa solamente uno. ¿Y qué es lo que sucede? Las relaciones son de a dos, a nivel de todo, a nivel de personas, a nivel de hijos, a nivel de pareja, a nivel de trabajo. Las relaciones son vínculos sociales. Entonces, debemos de trabajar esas partes. Bueno, es un tema muy interesante, ¿sí? Cualquier consulta que quieran hacer, lo pueden hacer, me pueden preguntar. Y a todo esto, lo interesante es cómo poder trabajar un poquito más en cada uno de nosotros. Yo considero que esa parte es muy importante. Y el otro conocimiento que nos ayuda mucho a través de ello, que es donde yo trabajo específicamente, son con las cartas natales, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos, ¿sí? También los manejamos en la medida que nosotros nos vamos conociendo a sí mismos, sabemos que podemos ir desarrollando eh, aspectos nuestros que podemos mejorar, ¿sí?
Y el conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar muchísimo para poder vincularnos con el exterior. Estamos en una época en la cual estamos viviendo eso, ¿sí? Porque ayer fue un eclipse de sol muy importante y se están generando en las relaciones, ¿sí? En el aspecto de el yo y el otro. Entonces, son temas que hoy se están viviendo con mucha profundidad, entonces es importante tomarlos en cuenta porque al cabo de un año y medio nosotros vamos a crecer muchísimo, ¿sí? A nivel personal y a nivel vincular, y es encantador para mi punto de vista, porque nos va a empezar a ver, ¿sí? El yo y el otro. Entonces, vamos a trabajar desde otro punto de vista, ¿sí? Los nodos en estos momentos son muy interesantes, ¿sí? Bueno, nos vemos prontito con otro tema. Hasta la próxima.